Quiero enviarles a todos un saludo desde La Habana y sobre todo un agradecimiento por esta invitación y por organizar este evento, un agradecimiento a Partners de Colombia y a todos los que apoyan esta conferencia, al Tiempo, al Espectador, a Semana, a la Fundación Unidas para la Paz, la Fundación Restrepo Barco y todos los demás quienes desde hace muchos años participan en este evento. Como ustedes saben, estamos en el momento definitivo de las negociaciones, estamos en este mismo instante tratando de cerrar el tema de justicia para pasar al tema final del fin del conflicto y la verificación. De manera que no hay mejor momento para celebrar un encuentro como este. Yo quería aprovechar esta oportunidad para hacerles una pregunta muy sencilla. ¿Están los medios preparados para la paz? Probablemente ningún otro país del mundo haya tanta experiencia en el cubrimiento de un conflicto como tienen los medios en Colombia, y ustedes todos han participado en innumerables talleres y seminarios sobre cómo cubrir el conflicto. Y lo mismo podríamos decir de procesos de negociación. Desde hace 30 años, desde los años 80, ustedes vienen cubriendo negociaciones. Pero una negociación, un proceso de negociación no es la paz. Yo creo que estamos ante una situación realmente nueva y diferente sobre la que hay que reflexionar. La idea central de este proceso, como todos lo saben, es terminar el conflicto. Eso es lo que estamos tratando de hacer en La Habana. Pero la terminación del conflicto no es simplemente la reincorporación a la vida civil de las FARC. Este no es un proceso más de desmovilización. Lo que estamos tratando de hacer aquí es llegar a una terminación definitiva del conflicto y a unos acuerdos que sienten las bases para una construcción posterior de una paz estable y duradera. Ese fue el propósito del Acuerdo General del 2012, es la justificación de los puntos de esa agenda que reconocen nuevamente que el problema no simplemente son las FARC. Si uno ha tenido una guerra de 50 años es porque persisten en Colombia unas condiciones que han facilitado que perdure esa violencia. Y esas condiciones son las que tenemos que cambiar. No voy a detallar los puntos del acuerdo ni los acuerdos que ya son bien conocidos, menciono muy brevemente unas ideas centrales que están detrás del pensamiento del gobierno en esta negociación y que son la base de una paz estable y duradera, como la necesidad de crear unas condiciones que lleven a una verdadera integración del territorio en Colombia, a una inclusión de estas comunidades que han sufrido durante tantos años el conflicto y de manera más general a una transformación del pensamiento, de las actitudes de todos nosotros los colombianos que permita y abra espacios de reconciliación. Es decir, estamos ante una verdadera transición. Y la pregunta es, ¿cómo cubre uno esa transición? Porque yo tengo la convicción profunda que estamos ante primero, una enorme oportunidad y segundo, ante una oportunidad que solamente vamos a tener una vez y la tenemos que aprovechar. Y para que la podamos aprovechar a fondo, el papel de los medios, el cubrimiento de los medios va a ser absolutamente definitivo. Por supuesto que no estamos comenzando de ceros. Hay procesos de construcción de paz en Colombia muy importantes que han recibido su debida atención. Gracias a las políticas del presidente Santos y a la ley de víctimas en particular, se han visibilizado las víctimas y la mayoría de ustedes, todos los medios, han dedicado no pocos esfuerzos a hacerle un seguimiento a las víctimas y a otros temas relacionados con la paz, como por ejemplo la restitución de tierras. Pero estamos ahora ante un proyecto de otra envergadura y tenemos que preguntarnos cómo abordarlo.
Yo voy a mencionar 3 o 4 aspectos que me parece que vale la pena discutir entre ustedes, los medios de comunicación. El primero es esta idea de integración, que parece muy general y muy abstracta, pero es definitiva para la paz. Todos sabemos que en Colombia vivimos en un país de burbujas, en un país donde unos viven en Bogotá, otros en Medellín, otros en Cali, sin mucho conocimiento de qué es lo que pasa en el resto del país. La primera condición para crear un consenso y una voluntad de ir hacia una verdadera paz estable y duradera es conocer lo que pasa en el resto del país. Nuevamente, por supuesto que eso ocurre hasta el día de hoy, pero ocurre sobre todo en el marco del conflicto, del cubrimiento, de la confrontación. Y tenemos que preguntarnos cómo hacer eso de otra manera en una fase de construcción de paz, lo que requiere, pienso yo, un importante despliegue territorial de los medios, porque esta paz no es la paz de Bogotá, es la paz de todos los colombianos en todos los rincones de Colombia. El segundo tema es el tema de la participación. Yo creo que la participación va a ser la gran diferencia de este proceso. Participación significa lograr una verdadera movilización de los ciudadanos alrededor de estos propósitos de construcción de paz. Una movilización, en primer lugar, en las regiones donde se pondrán en marcha los principales proyectos de construcción de paz. Hemos hablado en los últimos años de un concepto que hemos llamado paz territorial, que se deriva de la visión que está en los acuerdos y que se basa en la idea de una construcción de paz desde la visión que tengan la sociedad, las comunidades en esas regiones y de un trabajo mancomunado entre comunidades, sociedad y autoridades. Pero eso requiere, primero, que haya una discusión alrededor de cuál es la visión de la paz en esas regiones, y de eso requiere abrir espacios de participación desde ya. Y sobre todo, espacios de participación que permitan que personas que normalmente no se comunican, no se hablan en un territorio, se sienten en una misma mesa a hablar. Desde la oficina estamos impulsando proyectos que tienen justamente ese propósito: identificar líderes de sectores muy distintos de la sociedad y sentarlos en una misma mesa a discutir cómo debe ser la construcción de la paz. Por otra parte, desde la Presidencia de la República, María Alejandra Villamizar está liderando un proyecto muy importante que se ha llamado La Conversación Más Grande, que se trata justamente de abrir espacios de debate y participación alrededor de la paz. Pero estos esfuerzos no pueden ser solamente esfuerzos que vengan desde el gobierno, desde la Presidencia de la República o desde mi oficina. Son esfuerzos que requieren una movilización alrededor de esa creación de espacios, y yo creo que los medios están en una posición privilegiada para impulsar ese debate. Participación significa también que podamos, justamente para salir de este país de burbujas, tender puentes con las regiones más golpeadas del conflicto, y eso significa movilizar a los jóvenes alrededor de este propósito, crear programas como estamos tratando en este momento de estructurar en la oficina para que, por ejemplo, jóvenes estudiantes en Barranquilla, donde están ustedes, estudiantes de la Universidad del Atlántico, de la Universidad del Norte, vayan a regiones como los Montes de María, como Urabá, para trabajar ellos mismos en esos proyectos de construcción de paz y tender puentes. Y eso requiere también que haya una decisión de meterse en la paz. Pero además, no podemos reducir la paz solamente a los acuerdos a los que lleguemos en La Habana y a los trabajos que se hagan de construcción de paz en esas regiones. Necesitamos construir una visión y un concepto de paz que abarque a todos los colombianos, para que una madre en Barranquilla sienta que lo que ella hace también contribuye a la paz, para que una familia en Medellín sienta que lo que está haciendo también contribuye a la paz. Y eso requiere una idea más clara de la paz que tenemos que armar entre todos y que tenemos que debatir. Más adelante vuelvo a ese punto.
El siguiente tema es el que mencioné al comienzo, el tema que más se debate en Colombia en este momento, que es el tema de la justicia. Ahí nuevamente me parece que el papel de los medios va a ser definitivo. Primero, en la discusión sobre el mismo concepto de justicia que vamos a aplicar, porque sobre esto no podemos esperar que haya un consenso. Hay víctimas que reclaman sobre todo verdad, muchas víctimas, tal vez la mayoría. La sociedad misma reclama verdad, pero también hay víctimas que con todo derecho dicen muy bien la verdad, pero nosotros exigimos más justicia. ¿Cómo vamos a equilibrar todas estas cosas? Es algo que estamos trabajando en La Habana, pero que no se resuelve simplemente a través de unos acuerdos acá. Requiere una discusión en la sociedad sobre ese concepto de justicia para la terminación de un conflicto de 50 años. En segundo lugar, están los mecanismos que tenemos que poner en marcha. El caso tal vez más evidente es el de la Comisión de la Verdad, que hemos llamado Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Esa comisión tiene entre sus tareas la de hacer un informe que dé cuenta de lo que ocurrió en Colombia sobre la base de los testimonios de las víctimas, pero también de quienes participaron de una u otra manera en el conflicto. Pero como está pensada esa comisión, su objetivo principal tal vez no es sacar un informe al final que dé cuenta de muchas cosas que en parte ya sabemos. Su objetivo principal es poner en marcha un proceso en las regiones que abra espacios donde se puedan hacer los debidos reconocimientos de las víctimas, donde quienes tuvieron alguna culpa reconozcan su responsabilidad y donde sentemos una base para la convivencia. Para que esa comisión tenga efecto, para que tenga el efecto que buscan las medidas de la llamada justicia transicional, que es marcar una raya entre lo que pasó antes y lo que viene después, porque no se trata solamente de dar cuenta de lo ocurrido, sino de sentar unas bases para dar un paso hacia adelante. Entonces, para que esa comisión tenga efecto, el país tiene que saber qué es lo que está pasando ahí. Y ese es un trabajo, sobre todo, de los medios de comunicación. Hay un ejemplo muy conocido, que es el ejemplo de Sudáfrica, donde la comisión tuvo durante los 3 años que trabajó un gran cubrimiento, hubo programas de televisión dedicados a las audiencias, en esta comisión también habrá audiencias públicas. El caso nuestro creo que va a ser más complejo, por la misma razón de que el conflicto se siente de manera menos inmediata en las ciudades, pero también por esa misma razón, los puentes que puedan tender los medios en términos de cubrimiento van a ser definitivos para la efectividad de esa comisión. Y por último, en este tema de justicia, yo mencionaría el papel que asuman los mismos medios, no ya como espectadores que de manera muy objetiva cubren lo que está ocurriendo, sino, en primer lugar, como víctimas también del conflicto. En el mandato de la Comisión de la Verdad se menciona de manera específicamente a los periodistas como víctimas del conflicto, como un grupo especial que tiene que tener un capítulo dentro de esta comisión. ¿Cómo enfrentar eso? Es una pregunta. Y también, a la vez, cómo los medios pueden ellos mismos contribuir ahora a estos esfuerzos de construcción de paz y convivencia. Hay un punto al que no se le ha puesto mucha atención en el acuerdo sobre participación política, que menciona a los medios en las regiones y que consiste en asegurar que la pauta oficial se distribuya de acuerdo con unos criterios objetivos que nos saquen de ese círculo vicioso que hay en no pocas regiones del país, donde o los gobernantes ejercen una presión indebida sobre los medios a través de la pauta, o también hay casos donde algunos medios aprovechan el poder que tienen de cubrimiento para obligar al gobernante a que le otorgue la pauta, con todas las consecuencias que ustedes conocen. Eso por dar solamente un ejemplo de un tema que es de los medios y que en la medida en que lo desarrollemos bien, vamos a contribuir a tener un mayor pluralismo informativo en esas regiones y una mejor
información. Por último, está el gran tema de la reconciliación, un tema muy complejo sobre el que en este momento ya hay en marcha muchos esfuerzos y que tenemos que también discutir. En La Habana hemos preferido utilizar un concepto más modesto, que es el concepto de la convivencia, que quiere decir que para llegar a una convivencia tenemos que en primer lugar asegurar que hay un debido reconocimiento de las víctimas, una respuesta adecuada a las víctimas, una satisfacción de sus derechos, que hay reconocimientos de responsabilidad, como yo le dije, como por parte de quienes tienen alguna culpa en el conflicto, de manera que se va creando un consenso alrededor de cómo convivir entre nosotros y de cómo hacer que realmente se pase la página y se establezcan normas que nos permitan decir, como se ha dicho en tantos otros países, al final de un conflicto, que de verdad nunca más el conflicto se va a repetir. Pero eso, nuevamente, creo que no es suficiente. Hay que enriquecer este concepto de reconciliación que nos permita, como dije al comienzo, transformar mentalidades, aceptar al otro, reconociendo que muchos son culpables de terribles hechos de violencia, pero que en la medida en que los reconozcan, que pasen por procesos de justicia y estén dispuestos a reintegrarse a la sociedad, no solamente los debemos aceptar, sino que debemos reconocer que tienen que ser parte de un proyecto conjunto de toda la sociedad colombiana para construir la paz. Y con eso termino, con esa gran pregunta: ¿qué es la paz? ¿Cómo entendemos la paz? Hace un par de años, en una conferencia en el externado, dije que me parecía que la paz era ante todo un gran acto de la imaginación. Tenemos que poder imaginarnos ese país en paz como es. Pero para dar ese salto en la imaginación tenemos que debatir qué es lo que quiere Colombia en la paz. ¿Cómo hacemos nuevamente para que la paz signifique algo para todas estas familias en todas estas ciudades y en el campo colombiano? Yo creo que ahí también los medios tienen un papel no solamente en el cubrimiento, sino en el debate que se haga alrededor de este tema, el más importante para nuestra generación. Muchas gracias.